Mi esposo y yo pasábamos un momento difícil económicamente, pero yo gasté nuestros ahorros. Me llamo Mabel, y durante la mayor parte de mi vida me definí por una sola palabra: previsión. Siempre fui la persona que pensaba en el día siguiente mientras los demás vivían el presente. No porque fuera más madura que nadie, sino porque el desorden me daba miedo. El caos me inquietaba. Sentía que si no tenía todo bajo control, algo malo iba a pasar. Crecí en una casa donde el dinero nunca sobraba, pero también donde se hablaba mucho de responsabilidad. Aprendí desde chica que gastar era una decisión, no un impulso. Que el ahorro no era un lujo, sino una necesidad. Esa idea se me grabó tan hondo que terminé convirtiéndola en una parte de mi identidad. Yo era la que hacía listas. La que calculaba. La que se sentía orgullosa de decir no puedo ahora aunque pudiera. Muchas veces confundía autocontrol con fortaleza y silencio con madurez. Creía que si yo podía con mis preocupaciones sola, estaba haciendo lo correcto. Por fuera parecía tranquila. Incluso firme. Por dentro, siempre había una vocecita midiendo escenarios. ¿Y si pasa algo? ¿Y si no alcanza? ¿Y si mañana cambia todo? Vivía anticipándome a los problemas, convencida de que eso me iba a proteger. No era infeliz. De hecho, durante mucho tiempo me sentí satisfecha. Pero también estaba acostumbrada a cargar más de lo que decía, a no pedir ayuda, a resolver sin molestar. Esa forma de ser me había servido, hasta que dejó de hacerlo. Conocí a Agustín en un momento simple de mi vida. Nada estaba particularmente mal, ni especialmente bien. Yo trabajaba, tenía mis rutinas, mis responsabilidades. Él apareció sin estruendo, sin promesas exageradas, sin urgencias. Y eso fue exactamente lo que me atrapó. Agustín era distinto a mí en muchos aspectos, pero complementario en los más importantes. Donde yo veía riesgos, él veía procesos. Donde yo tendía a preocuparme, él tendía a esperar. No era descuidado, tampoco ingenuo. Simplemente confiaba más en el tiempo que en el control. Desde el principio me sentí cómoda con él. No sentía que tuviera que demostrar eficiencia ni fortaleza. Podía permitirme bajar la guardia, aunque fuera un poco. Era alguien con quien el silencio no incomodaba y las palabras no sobraban. Hablábamos mucho de cosas prácticas, trabajo, planes, posibilidades reales. Nunca vendió una vida perfecta, ni me prometió lujos. Al contrario, coincidimos rápido en que queríamos algo estable, sencillo, construido paso a paso. Esa coincidencia me dio una calma que no había sentido antes. A medida que la relación avanzaba, empecé a confiar en él de una manera profunda. No solo emocionalmente, sino en lo cotidiano. En cómo tomaba decisiones, en cómo actuaba ante los problemas, en cómo pensaba el futuro. Sentía que, por primera vez, no estaba sola frente a la responsabilidad de vivir. Cuando hablábamos de dinero, estábamos alineados. Ahorrar, planificar, evitar gastos innecesarios. Construir algo que nos diera tranquilidad. Para mí eso era amor, compartir el peso del mañana. Nunca imaginé que, con el tiempo, ese mismo deseo de seguridad se convertiría en mi mayor debilidad. Pero en ese momento, al lado de Agustín, creía que había encontrado el equilibrio perfecto entre cuidado, confianza y estabilidad. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé de pensar tanto en el que pasaría si algo sale mal. Sin saber que ese descuido emocional sería el comienzo de todo lo que vendría después. La convivencia con Agustín no fue un salto al vacío, fue una transición suave. Casi natural. Antes de mudarnos juntos ya pasábamos la mayoría del tiempo en el mismo espacio, compartiendo rutinas que, sin darnos cuenta, ya eran de pareja estable. Aún así, cuando finalmente dimos ese paso, ambos lo tomamos con seriedad. Dividimos gastos, responsabilidades, horarios. Yo necesitaba estructuras, él se adaptaba con facilidad. Nunca discutíamos por cosas grandes, y cuando surgían diferencias, las resolvíamos hablando. Él no evitaba los problemas, pero tampoco los dramatizaba. Esa actitud me calmaba, y al mismo tiempo me hacía descansar en él más de lo que admitía. Nuestro vínculo se basaba en acuerdos tácitos.
No hacía falta repetirlos. Sabíamos que el respeto, la honestidad y el esfuerzo compartido eran la base de todo. El dinero siempre fue un tema claro entre nosotros. No era tabú, tampoco obsesión. Era parte de la vida cotidiana. Ahorrábamos cada mes, aunque fuera poco. Teníamos metas realistas, un fondo para emergencias, mejoras futuras, tranquilidad. Cada vez que veíamos crecer ese ahorro, sentíamos que estábamos avanzando, que nuestro sacrificio tenía sentido. Yo me sentía orgullosa de nosotros. De la forma en que funcionábamos. De no depender de nadie. De ir lento pero seguro. Creía que eso nos hacía fuertes frente a cualquier problema que pudiera aparecer. Con el tiempo, esa confianza mutua se volvió una constante. Agustín confiaba en mis decisiones y yo en las suyas. No revisábamos lo que hacía el otro, porque no había motivos para hacerlo. Éramos compañeros, no vigilantes. Esa paz, tan cuidada durante años, fue también el terreno donde mi silencio empezó a crecer después. Porque cuando todo parece estable, uno empieza a creer que nada puede romperse del todo. Casarnos no fue una idea repentina. Fue una consecuencia lógica de todo lo que ya éramos. No hubo presiones externas ni fechas impuestas. Fue una conversación tranquila, sin nervios, sin dudas reales. Organizamos la boda como organizábamos todo, con cuidado. Sin excesos. Analizando cada gasto. Queríamos empezar esa nueva etapa sin cargas, sin sacrificios innecesarios. Para mí, ese control era tranquilidad, para Agustín, sentido común. El día del casamiento fue simple, íntimo, honesto. No recuerdo lujos, recuerdo miradas. Recuerdo la sensación de estar haciendo exactamente lo correcto. Mientras firmábamos, sentí algo que pocas veces había sentido con tanta claridad, estabilidad. Pensé que ese compromiso nos iba a proteger. Que habíamos hecho todo bien. Que el amor, cuando se construye así, ordenado y consciente, no se rompe fácilmente. Los primeros tiempos como esposos fueron serenos. La vida siguió casi igual, solo que con una certeza nueva. Ya no estábamos viendo qué pasaba, estábamos eligiéndonos definitivamente. Teníamos rutinas claras, proyectos pequeños pero firmes. Seguíamos siendo cuidadosos con el dinero. Más incluso que antes. Para mí, el matrimonio había reforzado la idea de que ahora no solo cuidaba de mí, sino también de nosotros. Esa responsabilidad me pesaba, pero también me daba identidad. Nunca imaginé que esa misma responsabilidad, mal gestionada emocionalmente, me llevaría más adelante a tomar decisiones en soledad. En ese momento, mi mayor miedo era que algo externo nos desordenara. No entendía todavía que el verdadero riesgo no iba a venir de afuera, sino de una necesidad interna que yo aún no sabía nombrar. La vida de casados no cambió nuestras rutinas de golpe. En apariencia, seguíamos siendo los mismos: despertarnos temprano, repartir tareas, planificar la semana los domingos. Pero había algo nuevo flotando en el aire, algo que todavía no tenía nombre. El dinero empezó a sentirse más ajustado. No fue una crisis inmediata. Fue sutil. Un ingreso que tardó más de lo esperado. Un aumento que no llegó. Gastos cotidianos que, de pronto, parecían pesar el doble. Seguíamos cumpliendo con todo, pero ya no sobraba nada para el margen de error. Agustín lo tomaba con calma. Decía que eran ciclos, que siempre había meses mejores y peores. Me recordaba que teníamos un fondo, que justamente para eso estaba. Yo asentía, aunque una parte de mí se incomodaba cada vez que lo mencionaba. Ese dinero siempre había sido intocable en mi cabeza. No solo era ahorro, era seguridad, era identidad, era la prueba de que habíamos hecho las cosas bien. Pensar siquiera en usarlo me generaba un nudo en el estómago. Empezamos a ajustar. Dejar de salir. Postergar compras. Analizar precios. Nada grave, nada trágico. Pero yo empecé a sentir que cada renuncia se me acumulaba en el cuerpo como un cansancio silencioso. No lo decía. No quería preocupar a Agustín. Él ya estaba bastante ocupado intentando mantener todo en pie. Yo seguía siendo la esposa responsable,
la que no se queja, la que resuelve. Aunque por dentro empezaba a preguntarme cuánto tiempo más iba a poder sostener esa calma. Hubo un punto en el que el problema dejó de ser solo numérico y pasó a ser emocional. Me despertaba pensando en cuentas. Me acostaba con cifras dando vueltas en la cabeza. Empecé a revisar la cuenta bancaria más seguido de lo necesario, como si mirarla pudiera cambiar algo. Agustín seguía confiando. En los números, en el tiempo, en nosotros. Y esa confianza me pesaba más que cualquier deuda. Porque yo ya no estaba tan segura. Empecé a sentir que estaba atrapada en una vida hecha de no ahora. No ahora este gusto, no ahora este descanso, no ahora esta tranquilidad. Y lo que más me molestaba era que no podía señalar a nadie como culpable. No había un enemigo claro. Solo una situación y yo frente a ella. Había días en los que sentía ganas de escapar. No físicamente. Mentalmente. Dejar de calcular, aunque fuera un rato. Dejar de ser la responsable. Pensaba en cosas pequeñas, comprar algo innecesario, salir sin pensar, recordarme que también tenía derecho a sentir alivio. Cada pensamiento venía acompañado de culpa inmediata. Me decía que exageraba, que no era para tanto. Pero la semilla ya estaba plantada, la idea de que tal vez yo necesitaba algo más que paciencia. No hablaba de eso con Agustín. Me daba miedo sonar egoísta. Me daba miedo romper la imagen de estabilidad que tanto cuidábamos. Y así, poco a poco, empecé a lidiar sola con una presión que no sabía manejar. El problema económico todavía no era grave. Pero el desgaste interno ya lo era. Y sin saberlo, estaba cada vez más cerca de tomar una decisión que cambiaría nuestra historia para siempre. La tentación no apareció de golpe, ni con luces brillantes ni frases grandilocuentes. No fue una idea peligrosa desde el comienzo. Fue práctica. Razonable. Silenciosa. Empezó cada vez que abría la aplicación del banco. Veía ese número ahí, intacto. Nuestro ahorro. Ese dinero que habíamos construido peso por peso, mes a mes, renunciando a tantas cosas. Cada vez que lo observaba, sentía una mezcla extraña de alivio y frustración. Alivio por saber que estaba ahí. Frustración porque no nos estaba salvando ahora. Yo necesitaba que el problema se aliviara en el presente, no en una promesa futura. Comencé a pensar en escenarios hipotéticos. ¿Y si solo usáramos un poco? ¿Y si lo repongo cuando mejore la situación? ¿Para qué sirve tenerlo guardado si estoy viviendo con esta angustia? No eran pensamientos impulsivos, eran razonamientos cuidadosamente armados para no sentirse peligrosos. Me decía que Agustín lo entendería si se lo explicaba bien. Aunque en el fondo sabía que no pensaba decirle todavía. Tal vez después. Tal vez cuando ya estuviera hecho y no pareciera tan grave. Me convencía de que estaba protegiéndolo del estrés, cuando en realidad me estaba protegiendo a mí del juicio. La tentación tomó fuerza en los detalles cotidianos, una cuenta que me hizo sentir humillada al pagarla con lo justo, una salida cancelada, un comentario casual de alguien hablando de tranquilidad económica. Yo sonreía, pero por dentro algo se quebraba un poco más. Empecé a fantasear con el alivio. Con cerrar los ojos por un segundo y dejar de sostener todo. No pensaba en lujos. Pensaba en respirar. En ordenar cosas que se habían desacomodado. En recuperar un mínimo control. La tentación, para cuando me di cuenta, ya no era una idea. Era una posibilidad real. El día que gasté los ahorros no fue especial. No pasó nada extraordinario. Y eso es lo más aterrador de recordarlo. Me senté frente a la computadora una mañana cualquiera. Agustín estaba trabajando. La casa estaba en silencio. Abrí la cuenta bancaria con esa familiaridad mecánica que ya tenía. Respiré hondo. Me detuve. Me dije a mí misma que todavía podía cerrar todo y seguir como antes. No lo hice. La transferencia fue rápida. Demasiado fácil. Unos segundos y el número cambió. Ahí entendí que las líneas morales no siempre se cruzan con estruendo, a veces se cruzan con un clic. Gasté en cosas que había venido postergando bajo la excusa de la responsabilidad.
Algunas necesarias, otras no tanto. Cada gasto venía acompañado de una justificación inmediata. Esto es para ordenar, esto es para aliviar, esto no es despilfarro. Yo misma me hablaba como si fuera dos personas distintas. Mientras compraba, sentí algo parecido al alivio. Una sensación breve, traicionera. Como si el peso que llevaba meses sobre los hombros se aflojara apenas. Me aferré a esa sensación para no pensar en lo que estaba haciendo. Pero después vino el silencio. Ese silencio pesado que aparece cuando la emoción se va y queda la realidad. Volví a mirar la cuenta. El vacío no era solo numérico. Era moral. Ya no había excusas limpias. Lo que había hecho estaba hecho. No le dije nada a Agustín ese día. Ni al siguiente. Empecé a construir una nueva rutina alrededor del secreto. A comportarme normal, a sonreír, a seguir fingiendo estabilidad. Pero algo dentro de mí ya no encajaba. Había usado el esfuerzo compartido para resolver una necesidad que nunca expresé. No fue solo gastar dinero, fue tomar una decisión sola que nos pertenecía a los dos. Me repetía que lo iba a arreglar. Que era temporal. Que nadie iba a salir herido si lograba recomponer todo a tiempo. Pero en el fondo, lo sabía, había cambiado algo para siempre. Y aunque en ese momento aún no lo entendía del todo, había dejado de ser solo una crisis económica. Era una fractura invisible en nuestro matrimonio. Una que crecería con cada día de silencio. Empecé a controlar obsesivamente nuestras conversaciones. Si Agustín hablaba del futuro, yo asentía sin profundizar. Si mencionaba el dinero, intentaba llevar el tema hacia otro lado. Me volví experta en parecer tranquila mientras por dentro calculaba todo el tiempo. Revisaba la cuenta antes de que él pudiera hacerlo. Me anticipaba a cualquier posible pregunta. Pensaba respuestas que todavía no existían, excusas que esperaba no necesitar usar. Mi cabeza ya no descansaba. El silencio se volvió pesado. Ya no era una elección, era una carga. Cada día que pasaba sentía que el secreto crecía, no porque alguien sospechara, sino porque yo ya no era la misma. Me alejé emocionalmente sin querer. Evitaba mirarlo demasiado tiempo cuando hablaba de confianza, de equipo, de nosotros. Hubo noches en las que pensé en confesar. Me levantaba de la cama con el corazón acelerado, convencida de que no podía seguir así. Pero al verlo dormir, tranquilo, confiado, volvía a callar. Me decía que estaba protegiendo lo poco que nos quedaba estable. En realidad, me estaba protegiendo del miedo a su decepción. El problema económico seguía ahí. Nada se había solucionado como yo había imaginado. Solo había cambiado de forma. Ahora no era solo falta de dinero, era culpa constante. Y esa culpa se filtró en todo. En mi tono de voz, en mis decisiones, en la distancia invisible que empezó a crecer entre nosotros. Yo sabía que no podía ocultarlo para siempre. Pero tampoco sabía cómo enfrentar el momento en que todo saliera a la luz. El día que Agustín se dio cuenta no estaba preparado. Ni él ni yo. Fue algo simple. Demasiado simple. Una revisión rutinaria. Una consulta que él hacía cada tanto, sin desconfianza, con naturalidad. Yo estaba en la cocina cuando escuché su voz llamándome, diferente. No alterada, pero sí extrañamente quieta. En ese instante supe que se había acabado. Entré a la habitación despacio. Él estaba frente a la computadora, mirando la pantalla como si esperara que los números cambiaran solos. Cuando levantó la vista, no vi enojo inmediato. Vi confusión. Y eso fue peor. Me preguntó qué había pasado con el ahorro. No supe qué decir. Todo lo que había ensayado desapareció. No tenía una explicación limpia, porque no existía. Tartamudeé. Dije cosas vagas. Intenté minimizar. Cada palabra empeoraba la situación. Agustín no levantó la voz. No gritó. Me pidió que fuera clara. Y en ese pedido había algo que me quebró, todavía confiaba en mí. Cuando por fin dije la verdad, sentí que el aire se volvía pesado. No solo confesé el gasto, confesé el secreto.
El silencio posterior fue largo. Demasiado largo. Él procesaba. Yo me derrumbaba. La pregunta que me hizo después fue simple, pero devastadora. ¿Por qué no me lo dijiste? No supe responder. Porque no había una razón que justificara haber decidido sola algo que era de los dos. Porque no había una buena explicación para haber cambiado alivio momentáneo por una fisura profunda. En ese momento entendí que no solo había gastado nuestros ahorros. Había gastado la confianza que sostenía nuestro matrimonio. Y su mirada, ya sin confusión pero llena de distancia, me confirmó que a partir de ahí nada volvería a ser igual. El divorcio no llegó de inmediato. Eso fue lo más cruel de todo. Después del descubrimiento, no hubo una explosión. No hubo valijas hechas esa misma noche ni un portazo dramático. Hubo días silenciosos. Demasiado silenciosos. Días en los que convivíamos como extraños que comparten el mismo espacio pero no el mismo mundo. Agustín dejó de hablarme de planes. Dejó de usar el nosotros. Seguía siendo correcto, educado incluso, pero algo esencial se había roto. Ya no me miraba buscando apoyo, me miraba con cautela. Como si de pronto no supiera quién era yo. Intentamos hablar. Varias veces. Yo lloré, pedí perdón, expliqué mis miedos, mis decisiones mal tomadas, mi incapacidad para decir que no podía más. Él escuchó todo, sin interrumpirme. Y ahí entendí algo que me dolió más que cualquier insulto. Ya no estaba discutiendo conmigo, estaba concluyendo. Me dijo que el dinero dolía, sí, pero que lo que no podía asimilar era la soledad en la que lo había dejado. Que el problema no fue que gastara los ahorros, sino que, frente a una dificultad compartida, yo había elegido actuar sola. Que en el momento en que decidí ocultarlo, había dejado de confiar en él como compañero. Yo quise creer que con tiempo iba a sanar. Que el amor podía más. Pero Agustín ya no hablaba desde el enojo, sino desde una tristeza firme. De esas que no buscan revancha, solo salida. Cuando finalmente pronunció la palabra divorcio, no sentí sorpresa. Sentí vacío. Como si todo lo que había sostenido durante años se soltase de golpe. El trámite fue ordenado, casi frío. Papeles, firmas, acuerdos claros. No discutimos por cosas materiales. Lo material ya había sido el origen del derrumbe, ninguno quería que también fuera el campo de batalla final. El último día que firmamos, nos despedimos con un abrazo breve. No hubo promesas de tal vez algún día. Solo un adiós honesto. De esos que aceptan que el daño no siempre se repara con arrepentimiento. Cuando salí de ahí, entendí con una claridad dolorosa lo que había hecho. No solo había gastado dinero para aliviar un miedo momentáneo. Había destruido una vida construida con paciencia por no saber pedir ayuda. Hoy sigo aprendiendo a vivir con esa consecuencia. Con la certeza de que el error no fue económico, sino emocional. Y que a veces, cuando uno intenta escapar del problema más rápido de lo que puede enfrentarlo, termina perdiendo exactamente aquello que quería proteger. Esta fue mi historia. No para justificarme. No para absolverme. Solo para no olvidar nunca. El precio real de elegir sola. Cuando se había prometido caminar de a dos.